Empezaremos con una presentación del proyecto de plantas olvidadas. Será breve, ya que muchos de vosotros ya conocéis el proyecto y la gracia de la presentación de hoy un poco es poder contar los resultados ya finales. Esta primera parte la voy a contar yo misma como representante de la Universidad de Barcelona. Después hablaremos de los resultados finales de la parte forestal, que nos lo contará Carla, de la Fundación EMIS. Los resultados finales de la parte gastronómica y de comercialización, que nos lo contará Valeria desde el colectivo Eixarcolán. El análisis cartográfico y de replicabilidad, que nos lo contará Natalia, de la Xarxa de la Conservació de la Natura. La perspectiva de género en el proyecto, que nos lo explicará Núria, de la cooperativa Sambucus. Y por último, y también una parte importante de este seminario, los retos, las necesidades y las oportunidades de este tipo de proyectos, que lo discutiremos con Ana del colectivo Eixarcolán en la parte final. Como ya os he comentado anteriormente, al final se abrirá un turno de preguntas. Podéis ir dejando vuestras inquietudes, preguntas, dudas en el chat y Judith las irá recogiendo para poderlas transmitir al final de la presentación. El proyecto Plantas Olvidadas. El proyecto Plantas Olvidadas está impulsado por el colectivo Eixarcolán y los colaboradores de este proyecto son la Fundació EMIS, la cooperativa Sambucus, el grupo de investigación en etnobotánica de la Universitat de Barcelona y la Xarxa per la Conservació de la Natura. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de MITECO, y está financiado por fondos de la Unión Europea Next Generation. El presupuesto total de este proyecto eran 2.038.750 euros y el importe de la ayuda de la Fundación Biodiversidad 1.936.812 euros. ¿Cuáles son los objetivos principales de un proyecto como este? El objetivo principal es desarrollar y promover el aprovechamiento alimentario forestal desde una perspectiva, primero, de fomentar la economía rural y después mejorar estos hábitats forestales que a la vez dan o incrementan la resiliencia a estos riesgos de cambio climático. En este sentido, tenemos que pensar en qué nos ha llevado a desenvolupar un proyecto como este. Y debemos partir de un contexto socioambiental diverso. Por una parte, existe una vulnerabilidad creciente de los ecosistemas forestales. Esto quiere decir que tenemos bosques en algunos sitios poco gestionados, con un aumento de la masa forestal, periodos de sequía intensos y un gran riesgo de incendios. Aparte de esto, tenemos diversas transformaciones socioeconómicas que han ido pasando a lo largo del tiempo, que han provocado una pérdida del conocimiento tradicional y también de su aplicación y de sus prácticas. Algunos ejemplos de esto han sido el éxodo de la población rural a las ciudades a finales del siglo XIX, los periodos de hambruna durante la guerra civil o la posguerra, que han hecho que mucha gente mayor tuviera reticencia a usar o a comer, depende de qué tipo de alimentos, la revolución verde y, en consecuencia, la intensificación de la agricultura con una pérdida de muchas de las variedades o razas silvestres. Y lo que también le suma a todas estas problemáticas es que a lo largo del siglo XX se produjo un notable descenso de la recolección y el consumo de especies silvestres comestibles. Todo esto ha llevado a que actualmente, de las más de 6.000 especies vegetales utilizadas históricamente para la alimentación humana, solo 30 representan el 90% de la dieta humana. Por tanto, estamos restringidos a muy pocas especies y tenemos, en comparación, muchas especies que podrían ser aprovechadas. El objetivo del proyecto: incentivar y facilitar este aprovechamiento, la valorización de estos productos de estos productos forestales, la comercialización de estos recursos alimentarios y que esto sea beneficioso por los propietarios forestales y otros agentes clave del territorio.
¿Cuáles son las especies que hemos escogido o cuáles son las especies claves que se han estudiado a lo largo de este proyecto? Las especies que hemos estudiado han sido la piña de pino, Pinus halepensis, y el fruto del madroño, Arbutus unedo, el fruto del rosal silvestre, el escaramujo de rosa, del género rosa, el fruto de lendrina, Prunus espinosa, y las bellotas de encina, de Quercus ilex, aunque como veréis más adelante también se han utilizado las bellotas de Quercus suber en algunos casos. ¿Por qué se han escogido estas especies y no otras? Pues estas presentan un potencial para contribuir a la sostenibilidad de los sistemas agrarios. Estas también presentan potencial para contribuir a la seguridad y a la soberanía alimentaria. Como hemos dicho antes, la recuperación de estas especies silvestres que ya no se están utilizando son una gran oportunidad. Y después que nutricionalmente muchas de estas especies son muy interesantes y tienen un alto valor nutricional que muchas veces ha sido despreciado o poco estudiado. Además de esto, se trata de especies que son muy abundantes en los bosques mediterráneos, son especies predominantes o mayoritarias, tienen potencial alimentario y de bioeconomía, como hemos comentado anteriormente, y el hecho de que se trate de especies que son mayoritarias nos dan o nos garantizan la replicabilidad del proyecto en otros espacios o hábitats. ¿Cuáles son las fases del proyecto? Hemos estructurado el proyecto en 5 fases y vamos a irlas explicando también un poco en esta presentación en este sentido. La primera fase fue la de gestión sostenible del bosque y la recolección de los frutos silvestres. La segunda, la parte de innovación alimentaria y la creación de nuevos productos forestales, que fueron la base para la producción y comercialización piloto, siguiendo la transmisión de conocimientos a los distintos sectores de interés. Y finalmente esta evaluación ambiental y económica y el estudio de replicabilidad. A partir de aquí vamos a empezar con los resultados de la parte forestal, que nos lo explicará más detalladamente. Vale, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues yo, como ha dicho Airi, os presentaré la parte de resultados forestales, tanto de las actuaciones de gestión forestal como de los indicadores que se utilizaron para ver un poco si estas actuaciones daban lugar a una mejora o no. Vale. Vale. Pues para empezar, decir un poco que este proyecto, al tratarse de, bueno, al tratarse como de un proyecto en distintas fincas, intentando como representar todo el territorio, en este caso de Cataluña, pues se escogieron diversas fincas, un total de 12, y en cada finca se hizo un aprovechamiento de una de las especies, que en este caso, pues, como ha dicho Airi, ¿no? Hay el madroño, la bellota, la piña verde, en general de pino, y el escaramujo y la andina. Entonces, depende de la finca, se planteó la actuación forestal de un modo u otro por tal de favorecer estas especies. ¿Qué tienen en común estas especies? Pues aparte de ser abundantes e interesantes desde el punto de vista gastronómico, son especies que salen beneficiadas por la luz, ¿no? Por el, bueno, bueno, en general como muchas de las plantas, pero como especialmente beneficiadas por la entrada de luz. ¿Por qué comento esto? Pues porque aprovechando el proyecto, aparte de valorizar estos alimentos y los objetivos que ya hemos contado, pues una de las intenciones era intentar
potenciar la gestión forestal para tener unos bosques más resilientes, ¿no? Pero bueno, como ya hemos dicho, pero como nos encontramos con un marco donde hay bosques muy densos en los cuales es necesario hacer gestión forestal, por lo tanto, estas especies aquí indicadas se han visto favorecidas por esta gestión y este ensanchamiento del espacio. Vale. Se siguieron un total de 3 criterios, como ya hemos comentado, con 3 objetivos. El primero, el aumento de la resiliencia. ¿Cómo lo conseguimos? Pues hemos trabajado a partir de disminuir la combustibilidad y sobre todo jugando con el sotobosque por tal de eliminar la continuidad horizontal y vertical. Luego, hemos trabajado también con la inflamabilidad, seleccionando aquellas especies que hemos favorecido o no en el desbroce, que luego contaremos. Y también se ha jugado mucho con la materia orgánica. Los troncos talados, bueno, todos no, algunos de los troncos talados o las restas de los arbustos se han dejado en algún caso en el suelo para que estos sean como reincorporados en este. Vale, luego hemos tenido en cuenta medidas para potenciar la conservación de las masas forestales y la conservación de la biodiversidad y hemos utilizado, bueno, luego ya entraremos también en detalle, pero el índice de biodiversidad potencial, que para aquellas que no lo tengáis presente, es un índice que es como un complemento a los criterios de gestión forestal para aplicar en esta gestión forestal medidas que puedan favorecer la biodiversidad del bosque. Entonces juega mucho pues con, por ejemplo, troncos de madera muerta en pie o en el suelo, también dendromicrohábitats, es decir, potenciar aquellos elementos que se encuentran en árboles vivos que son irregulares, como por ejemplo cavidades o por ejemplo aquellos que tienen como mucha superficie con líquenes, etcétera, para potenciar que la biodiversidad en esta masa forestal pues esté presente. Y por último, pues como es obvio, la mejora de la producción de frutos a aprovechar. ¿Cómo? Pues a partir de podas de formación, en algunos casos, o bien disminución de la densidad de pies para hacer que los que queden sean más productivos, al tener más recursos, etcétera. Y todas las medidas de gestión forestal han intentado aplicar simultáneamente estos 3 criterios, que en algunos casos ha sido más fácil y en otros también nos hemos encontrado con alguna contradicción, pero bueno, la idea era equilibrar estos 3 criterios en la gestión realizada. Aquí tenemos un ejemplo. Creemos que bueno, lo visual siempre ayuda mucho a hacernos una idea. En este caso es la finca de Clos Moruny, a la Bisbal de l'Empordà, la provincia de Girona. Y aquí en esta finca, es una finca más o menos como, bueno, en general mucho alcornoque y combinado con Arbutus Unedo, con el madroño. Pero con mucho sotobosque de Dicarboria, es decir, de brezo, y este con una altura como casi llegando a 2 metros. Entonces, ¿qué se hizo? Pues sobre todo aquí se potenció el desbroce de matorral de brezo para priorizar dejando los madroños y dejando también los alcornoques. Y como veis aquí en la derecha se ve muy bien, ¿no? Como todas las ramas desbrozadas se dejaron al suelo. Esto entra un poco parecería que entra en contradicción con el objetivo de resiliencia y disminución del combustible ante incendios,
Pero bueno, la idea un poco es a partir de un año y a partir que ha empezado ya la descomposición de estas ramas, ahí sí que estas ramas aportan otra vez, ¿no? Se integran otra vez en el suelo y ya deja de haber este riesgo. El primer año es quizás el más complicado. Vale. Bueno, esto no lo he comentado, pero bueno, aquí se ve bien. Aquí es otra finca, en este caso es más Corbella, es al sur de Cataluña, y en esta finca se aprovechó la encina. Y aquí un poco las actuaciones fueron similares. Se pasó de tener un bosque de encina con muchas encinas de densidad bastante alta y con mucho sotobosque de brezo, y entonces las actuaciones fueron principalmente pues disminución de los pies de encina para que los que queden sean más competentes, y luego pues el desbroce del brezo para evitar esta continuidad vertical y horizontal. Y esta medida que hemos comentado antes de las ramas dejándose del suelo iba ganando más importancia a medida que nos encontramos en terrenos con más pendiente, pues también ha sido una forma de evitar la erosión en frente a la escorrentía superficial. Vale, y por último, bueno, este ejemplo es en la finca de Masdalilla, también en el sur de Cataluña, en Tivissa, y en este caso el aprovechamiento ha sido el pino carrasco. Y bueno, aquí vemos como había una masa de muchos pinos muy pequeños, alternados con algunos no tan pequeños, y lo que se ha hecho básicamente ha sido también desbroce de matorral para cortar esa continuidad vertical y horizontal, priorizar los pies más interesantes a nivel de producción, pero también priorizar los pies con más irregularidades, ¿no? Para lo que hemos comentado antes respecto a los centromicrohábitats. Entonces, paralelamente, en todas las fincas, los desbroces de matorral se han aplicado también los 3 criterios comentados, es decir, no todas las especies han tenido el mismo papel ni la misma prioridad. Se han priorizado aquellas especies menos inflamables y con más contenido de agua, así como también se han priorizado especies interesantes para polinizadores y para así aumentar como su proporción, ¿no? en la cobertura resultante. Vale, entonces quiero decir, bueno, quiero contar como muy, muy por encima los métodos de recolección, pero destacando los que finalmente nos han servido bueno, hemos concluido que eran los mejores. Se han probado varios, pero en el caso del endrino, sobre todo se han utilizado al final, ¿no? A medida que hemos hecho la recolección, pues hemos hecho un aprendizaje también. Entonces, dentro de este aprendizaje, nuestras conclusiones son, en el caso del endrino, hemos utilizado esta cazoleta, esta cazoleta que está aquí, ¿no? Y sobre todo era muy eficiente en las ramas más secundarias porque tienen menos proporción de madera, ¿no? De rama, de tronco. Y entonces, en este caso, ha funcionado muy bien, y ha funcionado muy bien complementándolo con unos guantes resistentes por tal de no hacernos daño. En el caso de la piña verde, se ha hecho la recolección manual una vez ha pasado los trabajos forestales, pero justo después de realizarse las talas, que en el caso de los pinos es un aprovechamiento un poco distinto al resto, porque solo se aprovecha la piña verde cuando se ha talado el árbol, es decir, que no talemos el árbol solo para la piña, sino que se hace una gestión forestal con objetivos aparte y seguidamente se hace la recolección de la piña como aprovechamiento, pero no al revés. Es decir,
En este caso solo hemos podido obtener datos de las piñas verdes en las fincas con gestión forestal, bueno, hecha. En este caso, la recolección de la piña ha sido manual, directamente de las ramas o del árbol, y se ha complementado con las tijeras. Y a lo largo de nuestra experiencia hemos visto que vale la pena los esfuerzos centrar esta recolección en pinos como más grandes o como más diámetro mejor y como más insolados mejor. Luego, el madroño se ha apostado por una recolección manual, que al final ha sido la más eficiente, ya que el madroño es un poco delicado, es una especie que alterna flor con fruto a la vez, entonces si lo mecanizamos mucho, hacemos daño a la flor del siguiente año, por lo tanto al fruto del siguiente año. Es por ese motivo que se ha hecho de forma manual para también seleccionar el grado de maduración de las cerezas y se ha complementado con esta caja canguro, una caja de fruta con como amarre a la cintura para tener las manos libres. Y por último, penúltimo, la encina. En este caso se ha probado distintos métodos, especialmente con variadores, tanto manual como mecánico, pero se ha llegado a la conclusión que los más eficientes ha sido variador manual para hacer caer como todas las bellotas de la encina, simulando el viento, o recoger del suelo con o sin variador, variando antes o bien aprovechando un día de viento. Al final, recoger del suelo ha sido como el método que más se ha llevado a cabo, aunque luego hay que hacer como una selección de las bellotas, porque algunas, si ya llevan días en el suelo, pues pueden tener algún gusano dentro. Y por último, ahora sí, el escaramujo. En este caso se ha hecho con una cazoleta también como landrina y con unos guantes con estas púas que, bueno, los dos métodos han sido eficaces. En el caso de los guantes, pues te llevas más rama y luego tienes que hacer como una limpieza más a fondo, y en el caso de la cazoleta, pues quizás es un poco más directo. Vale, ahora muy por encima al diseño experimental. ¿Cómo hemos evaluado estas medidas de gestión? Pues bien, de cada finca se ha dividido, bueno, se han escogido 20 hectáreas y estas 20 hectáreas se han dividido en 10 donde se ha hecho gestión forestal y 10 donde no se ha hecho gestión forestal. En todas ellas se ha seleccionado puntos de muestreo tanto para la evaluación a nivel ambiental como para la evaluación económica productiva de los frutos. En el caso de las medidas ambientales han sido 4 puntos de muestreo aleatorios, y en los casos de las productivas, del muestreo productivo, ha sido 5, y en este caso sí que se ha escogido con criterios de eficiencia. Vale, aquí tenemos todos los indicadores. Simplemente comentar, se han tomado datos de los circunstanciales para tener un contexto, luego de los forestales para conocer la estructura de la masa, también de estado de conservación para evaluar la biodiversidad, indicadores de resiliencia, sobre todo centrándose en el riesgo de incendio, y por último, indicadores económico-productivos para ver la rentabilidad de estos aprovechamientos. Resultados. Por lo que hace conservación y resiliencia, aquí tenemos las gráficas, ¿no?, de todas las fincas evaluadas, y se muestra en la izquierda el resultado de los indicadores de conservación y en la derecha los resultados de los indicadores de resiliencia. Estas gráficas lo que muestran es el porcentaje de indicadores que han mejorado de gestión respecto control y en los años 2024 y 2025. Es decir, bueno. Entonces,
En este caso vemos que la buena noticia es que en todos los casos se mejora este indicador, ¿vale? El mínimo es de un 50% y el máximo lo tenemos alrededor de 80% en las fincas de Can Puig y de la Viñeta. Luego, por lo que hace los indicadores de resiliencia, también tenemos muchos buenos resultados, especialmente enfocados en la reducción de incendios, ya que solo con el desbroce y rompiendo la continuidad vertical y horizontal ya mejorabas mucho la masa en ese aspecto, pero también utilizando todos los criterios que hemos contado anteriormente. Vemos que algunas fincas han dado un salto de mejor del 100% y otras han llegado al 50%. Pero en general son resultados bastante buenos en todos los casos. Entrando más en concreto en el índice de biodiversidad potencial evaluado, que entraría dentro de los indicadores de conservación, vemos que en la mayoría aquí las flechas indican los resultados del año 2025 que han sido más buenos que el resto. Es decir, que con las actuaciones forestales hemos potenciado esta biodiversidad capaz de acoger la masa forestal. En este caso, hay que resaltar el papel de la madera muerta al suelo, tanto la madera muerta en pie, que ha sido una medida muy fácil de llevar a cabo con las actuaciones forestales y que ha hecho subir este índice. Vale, por lo que hace productividad, aquí se ven dos gráficas, hemos puesto a los kilogramos por hora y los kilogramos por hectárea, es decir, la productividad potencial. Entonces, estos datos, estas gráficas son de la suma de los 2 años, tanto 2024 como 2025. En este caso, los datos se tomaron en los dos casos cuando ya se había hecho la gestión forestal, porque era el momento también de recolectar los frutos. Y en estos datos faltan 3 fincas que aún estamos procesando los datos. Pero en general lo que vemos es que en todos los casos o en casi todos los casos, en las parcelas, en las subparcelas gestionadas, ha habido más kilogramos por hora y más kilogramos potenciales. ¿Debido a qué? Pues en general, algo que sí podemos concluir es que gracias a tener un mejor acceso a la recolección de estos frutos, pues la productividad ha aumentado. También es importante decir que el 2024 y 2025 han sido años muy distintos a nivel de pluviometría. 2024 fue el último año de sequía de los 3 anteriores que llevábamos, entonces la vegetación estaba muy resentida de esta falta de agua y 2025 fue mucho más bueno a nivel hídrico. Entonces esto se vio reflejado en la producción del fruto, ya que en 2024, como por ejemplo aquí estas 3 fincas son de Madroño, ¿no? Y en Clos Morony y en Can Puig podemos ver que el 2024 se recogió muchos, o sea, pocos kilogramos por hora. Es debido a esto, ¿no? La producción era muy baja. En cambio, 2025 esta ya aumentó. Aunque sea menor que en las subparcelas de gestión, en todos los casos de 2025 ya en general, como tendencia general, mejoró mucho más esta producción. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, estos datos climatológicos y como el contexto para sacar conclusiones. Y ya como para concluir un poco con este apartado, podemos decir que los indicadores de conservación han mejorado en todas las subparcelas de gestión. Y con buenos resultados, ¿no? Hasta llegar hasta un 90% incluso, que los indicadores de resiliencia han mejorado en todas las subparcelas de gestión también y con buenos resultados, entre 50 y 100, que el índice de biodiversidad potencial ha mejorado en algunas subparcelas,
pero es que sí que si entramos en indicadores concretos no hay un patrón claro y depende de un poco de cada caso. Y la productividad de las subparcelas gestión, como ya hemos dicho, es superior a las de control, justo para, bueno, quizás hay otros factores que hemos estudiado, pero sobre todo por el tema de accesibilidad. En este caso ha mejorado mucho por esto. Y bueno, también, como hemos dicho, ¿no? Como faltan datos de 3 parcelas aún. Y uno de los inconvenientes que nos hemos encontrado con el proyecto y con la tipología de proyecto es que este proyecto ha durado 2 años. Por lo tanto, ¿qué son 2 años en gestión forestal, no? Em, Esto quiere decir que realmente para concluir, tener mejores conclusiones, necesitaríamos más continuidad de este proyecto o más marco temporal de estudio. Pero bueno, con el tiempo que hemos tenido, pues hemos sacado las conclusiones que hemos podido y, y bueno, por eso estamos aquí. Y ahora doy paso a Valeria, que hablará de los resultados de la valorización gastronómica. Vale, gracias Carla. Hoy presentaremos los resultados de la valorización gastronómica que se ha hecho durante estos 2 años de proyecto. Empezamos con la presentación un poco así gráfica del trabajo que hemos hecho durante todo el proyecto. Desde el punto de vista de la valorización gastronómica, empezamos haciendo investigación. La investigación se hizo en los 2 obradores de la cooperativa Sambucus y del colectivo Ixarculán. Y gracias a esta IMSD pudimos hacer, en principio teníamos que realizar más 125 pruebas de nuevos productos, pero superamos estos números y llegamos a hacer más de 180 pruebas de nuevos productos. Y todos estos productos fueron pasados por catas populares. ¿Eso qué quiere decir? Que cada producto fue testado y probado por más de al menos 80 personas. Y estas personas que participaron voluntariamente a las catas nos dieron valoraciones desde el punto de vista organoléptico y desde el punto de vista de la aceptación de este producto en el mercado. O sea, lo que preguntamos en su momento fue si en caso de poner a la venta estos tipos de productos con un precio justo, la gente estaría dispuesta a comprarlos. Y gracias a todas estas valoraciones pudimos seleccionar los 30 productos que pasaron a producción piloto. La producción piloto se hizo también una parte en el obrador de la cooperativa Ixarculán, según los registros sanitarios que teníamos, y lo que no se pudo producir en el obrador de la cooperativa se externalizó con unas maquilas. Eso quiere decir que nosotros pasamos las recetas a obradores externos para que nos pudieran hacer las producciones de estas 500 unidades de cada producto. Sucesivamente los productos se pasaron a comercialización piloto, o sea, seleccionamos 20 tiendas. Principalmente son tiendas pequeñas, tiendas de barrio, que venden sobre todo productos de proximidad, ecológicos al poder ser, y cooperativas de consumo o pequeños, muy pequeños supermercados. Y dejamos los productos en depósito para que no tuvieran que hacer, ¿no? Como pagar los productos anticipadamente, sino que pusimos los productos en depósito y hicimos esta prueba de comercialización piloto que se ha acabado hace un par de días. Así que ahora el trabajo que nos queda es recolectar todas las datas de las ventas y hacer un poco de análisis económicos para valorar si realmente todo el proyecto es posible aterrizarlo en el mundo de la economía real. Tenemos que destacar que todo lo que hemos hecho hasta ahora lo hemos podido hacer gracias a una subvención, pero el objetivo es poder llegar a tener números y a tener claro cómo podemos aterrizar todo el proyecto en la economía real. De los 5 frutos que seleccionamos, de cada uno de ellos hicimos como una preelaboración, ¿vale? Una elaboración primaria para poder obtener materia primera para poder después elaborar los
los productos finales. En caso como por ejemplo de la piña verde, vemos que no hay preelaboración, o sea que se ha utilizado el fruto fresco directamente. Se ha podido utilizar en infusión, en caliente o en frío, pero no se han... Sí que hicimos pruebas de deshidratación y triturado como para obtener una harina, pero finalmente no pasó a producción piloto ningún producto con este ingrediente. Por lo que hace el madroño, sí que tenemos dos elaboraciones primarias. Uno es el fruto tal cual, congelado o ultracongelado. Recordamos que la ultracongelación, al poder ser, es la mejor opción porque permite mantener mucho mejor las cualidades nutricionales de los frutos. Mm, pero evidentemente tiene un coste diferente respecto a la congelación y necesita una infraestructura diferente. Y la otra elaboración primaria que hicimos con el madroño es la obtención de la pulpa. En este caso la pulpa tiene que pasar por unas máquinas trituradoras y después por una máquina de filtración. ¿Esto por qué? Porque el madroño tiene unas petitas semillas en su superficie que pueden molestar a la hora de elaborar los productos finales. O sea, la textura puede resultar molesta y hemos valorado que era mejor quitar estas semillas. Por lo que fa al escaramujo también, tenemos una elaboración de la pulpa que tenemos que destacar que ha sido bastante complicado y es un trabajo que requiere una infraestructura muy eficiente y que tendría que poder elaborar, digamos, escalar la producción, porque en pequeñas cantidades no es rentable. O sea, a día de hoy no hemos encontrado una infraestructura existente que nos pueda elaborar la pulpa de manera rentable. La otra elaboración primaria, en el caso del escaramujo, es la elaboración del polvo, o sea que sería como una harina. En este caso se pasa por deshidratación, una trituración a bajas revoluciones y una filtración para separar las semillas de la pulpa. También en este caso hay que decir que hacerlo de forma rentable es algo que a día de hoy con la infraestructura existente es muy complicado. Eh, para la endrina, también como pasaba por el madroño, una de la preelaboración es simplemente el fruto congelado o ultracongelado y la otra preelaboración es la obtención de la pulpa, que también se hace con con una máquina despulpadora. Se tiene que separar el fruto de la semilla que tiene en su interior. La semilla es muy grande y por eso que son necesarias máquinas específicas para poder separar la pulpa de la semilla. Y por lo que hace la bellota, hay en este caso tres tipos de elaboraciones primarias que nos permiten después elaborar los productos finales. Uno es el fruto deshidratado, descascarillado entero, que se ha utilizado, por ejemplo, para producir uno de los productos que se han hecho, es la boloñesa de bellota. Después el otro es la harina, ¿vale? O sea, se haría lo mismo, deshidratado, descascarillado y después se pasa a a la molta para poder obtener la harina. Y el último es un sucedáneo de café, o sea, se hace un tostado, un torrado a alta temperatura que nos permite descascarillar y después triturar y obtendremos una harina tostada o sucedáneo de café, que también hemos utilizado, por ejemplo, para hacer chocolates o turrones. Aquí presentamos un poco las fases de transformación primaria. Siempre empezamos por la recolección, los frutos llegan al obrador y en todos los casos se tiene que hacer una preselección de los frutos. ¿Vale? Con todos los frutos se tienen que eliminar las hojas, las ramas, se tienen que seleccionar los frutos que no están del todo en bien estado. Y esta selección se tiene que hacer de manera bastante manual y representa un coste importante sobre a la elaboración. Después se hace una limpieza y en el caso de refrigeración o de congelación es muy importante pasar por una fase de secado porque no podemos congelar o conservar en frío productos que no estén perfectamente secos.
En el caso de la extracción de la pulpa, la primera parte será la misma, o sea, recolección y selección y limpieza, y después se pasa a, en el caso de endrina, perdón, o de escaramujo, se pasa por un deshuesado a través de unas máquinas, y en el caso del madroño se pasa directamente con máquinas diferentes a un triturado y después, si queremos, podemos pasar a una filtración. Y por lo que hace la producción de harina, en este caso hablamos tanto de bellota como de escaramujo, la primera parte siempre será igual, selección y limpieza, y después, en caso de de querer hacer farina de escaramujo, haremos una deshidratación que tiene que ser con ventilación forzada y baja temperatura para poder mantener las vitaminas. Y después pasaremos a un molido a bajas revoluciones y a un filtrado. Y en el caso de las bellotas pasaremos a un descascarillado y después al molido. Para la producción de harina tostada o sucedáneo del café, haremos directamente después de la limpieza un tostado a alta temperatura que nos permitirá descascarillar y después moler y obtener el sucedáneo del café. Aquí os queremos presentar cómo están repartidos los productos que han pasado a producción piloto en diferentes categorías alimentarias. Lo que quisimos hacer cuando hicimos la selección de los 30 productos fue intentar cubrir un abanico bastante amplio de categorías alimentarias. Y, por ejemplo, con la piña se seleccionaron 4 productos para la producción piloto y la comercialización, y estos 4 productos pertenecen a 4 categorías diferentes. Tenemos una mermelada, un yogur, un aceite y una vinagreta. Por ejemplo, el madroño también seleccionamos 5 productos y cubrimos 4 categorías diferentes, entre sazonadores, conservas, productos lácteos. En este caso son 2, eran un yogur y un queso, y bebida, en este caso una kombucha. Después pasamos al escaramujo, en este caso también seleccionamos 4 productos y que cubrieron 3 categorías diferentes, un chocolate, una tableta de chocolate, una crema untable y 2 snacks salados que eran crackers y patatas chips. Y por lo que hace Lendrina, fueron 6 productos seleccionados y cubrieron 6 categorías diferentes, entre mermeladas, bebidas, conservas, un producto de panadería, un sazonador y una vinagreta. Y por último, podemos analizar la bellota, que es la que nos dio más juego, digamos, y seleccionamos el número más alto de productos, que son 12 y que cubren 6 categorías. La bellota seguramente nos dio la oportunidad de jugar un poco más en la cocina con las pruebas y con las recetas, tanto para producir recetas dulces como saladas. Digamos que es el fruto que nos ha parecido como más fácil de elaborar y más interesante desde el punto de vista de los resultados gastronómicos. Aquí os queremos presentar un poco cómo escogimos los oradores que hicieron las producciones pilotos, porque durante la fase del proyecto nos dimos cuenta que todo no lo podíamos producir en el orador de la cooperativa Charcolán. Por una parte, porque quisimos producir algunos productos que nosotros no podíamos hacer porque no teníamos los registros sanitarios ni digamos, la experiencia para poder hacer producciones de este tipo. Y entonces decidimos apoyarnos a colaboraciones externas con obradores que sobre todo lo que buscábamos eran obradores que tuvieran la misma filosofía que tenemos nosotros, que trabajaran con productos de proximidad, con precios justos, que fueran artesanales y que cuidaran mucho la calidad final de los productos, que tuvieran experiencia, que era en este caso la experiencia que nos faltaba a nosotros, que la tuvieran ellos, que estuvieran comprometidos tanto con la sostenibilidad que con el cuidado del territorio, y que, digamos, que fueran dispuestos a ponerse en juego y a innovar y a intentar crear productos nuevos con estos frutos que quizás nunca habían utilizado en sus elaboraciones. Y sobre todo que fueran obradores que pudieran elaborar 500 unidades de cada producto, porque realmente es un número un poco raro, en el sentido de que un obrador muy pequeño
a un obrador pequeño le cuesta poder producir 500 unidades, pero obradores grandes tienen que adaptar a sus producciones a esta cantidad que es realmente muy pequeña por un obrador grande. Y finalmente seleccionamos estos 12 obradores que están todos en el territorio catalán y que son los que han colaborado con nosotros. En algunos casos pasamos la receta y los obradores la repitieron tal cual como nosotros lo habíamos elaborado en fase de I+D, y en otros casos, ya que ellos tenían más experiencia que nosotros, ellos nos propusieron poder hacer algunas adaptaciones o alguna modificación de la receta, un poco para adaptarlas a sus maquinarias y a su manera de trabajar, y un poco para llegar al objetivo final de producir, ¿no? de poner en el mercado productos de alta calidad. Y entonces acabamos la I+D de manera conjunta para poder llegar a estos 30 productos finales. De todos los productos que pusimos a la venta, aún no tenemos acabadas los números y los datos de la venta y de la comercialización piloto, pero lo que sí que hemos hecho es analizar un poco cuáles son los productos que hemos visto que se han vendido mejor y que nosotros valoramos como productos interesantes de cara al futuro. Por ejemplo, con la piña verde, el producto que hemos preseleccionado es el aceite, porque es un aceite infusionado, tiene un gusto muy marcado y muy reconocible. Muchas veces el problema con el que nos hemos encontrado, por ejemplo, con muchos productos, con el madroño, por ejemplo, el problema es que al no tener un gusto muy marcado, el fruto desaparece un poco al interno de la receta. En este caso, el aroma silvestre, el aroma de pino, sigue estando muy presente en el aceite y es muy característico y reconocible. Por eso pensamos que es un producto muy interesante, y también porque tiene muchas aplicaciones, tanto como para consumidores finales como en el canal Horeca de la restauración. Es un producto que se puede producir de manera bastante sencilla, sin requerir una infraestructura específica o grandes inversiones. Con el madroño hemos preseleccionado el yogur de oveja que hicimos con digamos, la mermelada de madroño. ¿Por qué? Porque durante la fase de comercialización se ha vendido muy bien, ha funcionado muy bien, ha tenido mucho éxito. Es un producto muy versátil. ¿Por qué? Porque nosotros lo hicimos con un yogur de oveja, pero se podría hacer con cualquier tipo de yogur, hasta un yogur vegetal funcionaría muy bien. Y porque también la mermelada que le hemos puesto, nosotros escogimos la de Arbosc y también hicimos uno de sirope de piña verde, pero se podría hacer con todos los otros frutos, la endrina, el escaramujo, y se podría variar sin problema y sin modificar la infraestructura. Y el otro producto escogido es la kombucha, que es un producto que ahora mismo está puesto muy de moda, es un producto saludable, tiene mucho mercado, funciona muy bien. Y aunque el porcentaje de fruta que se utiliza para poder hacer la producción es muy pequeño, es un producto que tiene mucha rotación de venta, y esto hace que se equilibre, ¿no? El porcentaje muy bajo de utilizo del fruto con la alta rotación. O sea que sí que podría llegar a ser un producto que puede mm, dar resultados positivos a la hora también de la valorización gastronómica de esos frutos. Por el mismo motivo seleccionamos la kombucha de Arañón y seleccionamos también el ketchup de Arañón, que es un producto que se vende muy fácilmente, tiene un público muy amplio. Su receta en este caso sí que lleva azúcar, pero es fácilmente adaptable para poder hacer una versión más saludable, ya que en el mercado ahora mismo todo el mundo busca productos bajos en azúcar o sin azúcar. Tiene una vida útil muy larga y tiene aplicaciones tanto en el canal Horeca como para consumidores finales, y por esto pensamos que pueda tener futuro en el mercado. Y con la bellota seleccionamos 4 productos. Uno es la boloñesa. Es interesante porque es 100% vegetal, es muy versátil, se puede utilizar en diferentes preparaciones gastronómicas, tanto en el canal Horeca como para consumidores finales. Uy. Y tiene una vida útil muy larga. También seleccionamos la harina porque pensamos que es un producto 100% versátil, se puede utilizar para hacer otras preparaciones y es una harina naturalmente sin gluten, así que seguramente puede tener mucho futuro. Seleccionamos las 2 chocolatas, tanto el chocolate blanco con bellota tostada que el chocolate negro, porque funcionaron muy bien en las ventas
Son un producto que se vende muy bien, que se dirige a un público muy amplio y muy heterogéneo y podría tener espacio también en categoría más de productos más gourmet. Y el otro producto que seleccionamos son las galletas de bellota, porque las galletas son un producto que se vende muy bien, funcionaron bien estas galletas durante las ventas, también se dirigen a un público muy heterogéneo y el porcentaje de harina de bellota que llevan es bastante alto. Y último, con el escaramujo, seleccionamos la tableta de chocolate también por el mismo motivo de las tabletas de chocolate de bellota, porque tienen un público muy amplio, se pueden dirigir a categorías de productos más gourmet. Y en este caso, esta chocolata tiene un gusto muy sorprendente porque es una chocolata ácida, le añadimos ácido cítrico para que tuviera un toque aún más ácido para subrayar esta característica y ha funcionado muy bien durante la fase de comercialización piloto. Y hasta aquí mi presentación. Ahora paso la palabra a Ana. Perdón, a Natalia, al análisis cartográfico y de replicabilidad. Vale. Gracias, Valeria. Bueno, veis todos mi presentación, entiendo. Yo os hablaré de esta fase del proyecto del análisis de la replicabilidad del proyecto que está teniendo un peso ahora en esta fase final. Y bueno, este plan de viabilidad, crecimiento y replicabilidad consiste como en dos acciones principales. En primer lugar, el análisis empresarial especializado, que bueno, ahora está en proceso, debido a que, bueno, como ha comentado Valeria, la comercialización piloto finalizó el pasado sábado, el 30 de noviembre, y estos 15 primeros días de diciembre se está realizando la recogida de datos de venta y otros parámetros que necesarios para el análisis y la valorización para analizar la replicabilidad de estos productos, que ya se prevé que serán alrededor de 10. Y en segundo lugar, se ha realizado un análisis cartográfico estatal para analizar qué potencial tiene el Estado español de generar bioeconomía a partir de estos 5 productos del proyecto. Este potencial de generar bioeconomía está dividido como en dos tipos de variables: determinar la capacidad social de aprovechamiento de los territorios del Estado español para aprovechar un proyecto de las características de plantas olvidadas, y por otro lado también determinar qué impacto social tendría el aprovechamiento de estos productos sobre estos territorios, teniendo en cuenta pues variables como zonas más despobladas, con una tasa de paro más alta, que saldrían más beneficiadas porque tendrían un mayor impacto social. Natalia, Sí, no estás en pantalla completa. vale. Perdona, gracias. A ver. Ahora sí, mejor. Vale, pues el proceso de elaboración de este análisis cartográfico ha consistido en primer lugar en la creación de las capas de distribución de cada una de las especies del proyecto. Estas capas las elaboró la cooperativa Agresta, y a continuación también explicaremos en qué consisten estas capas. En segundo lugar, se seleccionaron las variables socioeconómicas que creímos que han sido claves para el desarrollo del proyecto de plantas olvidadas, y después seguidamente se buscaron los datos que correspondían con cada una de estas variables. Se cartografiaron estos datos y se crearon las capas para cada uno de estos grupos de variables: la de capacidad social de aprovechamiento y el impacto social para cada una de las especies. Y finalmente, pues la generación de la capa final, combinando la capacidad social de aprovechamiento y el impacto social. Estas serían las capas de distribución ecológica de las especies que
que nos proporcionó la cooperativa Agresta para cada una de las especies del proyecto. Prunus spinoso para Prunus spinosa para el aprovechamiento del andrino, Quercus ilex rotundifolia y Quercus suber para el aprovechamiento de la bellota, Pinus silvestris, Pinus alepensis y Pinus nigra para el aprovechamiento de la piña verde y Arbutus onedo para el aprovechamiento del madroño. Estas capas contenían 4 categorías y determinaban pues, la distribución de la especie tanto en el presente, o sea, tanto en la actualidad, a partir del inventario forestal español, y cómo evolucionarían esta distribución en el futuro teniendo en cuenta modelos de predicción climática. Así que determinamos como aptas, o sea, dando el valor de 1 a zonas donde se encuentra actualmente la especie, zonas donde se prevé que en el futuro se encontrarán, a pesar de que ahora no, y zonas donde ahora se encuentran, pero posiblemente en el futuro no, debido a las predicciones climáticas. Y entendimos como zonas no aptas, zonas donde no está actualmente ni estará en el futuro. Y esta capa de distribución ecológica fue la base para la determinación de la potencialidad de generar bioeconomía, ya que si no se encuentra la especie, pues da igual qué capacidad tenga de aprovechamiento del territorio, que no podría desarrollarse un proyecto de estas características. Y seguimos con las capas socioeconómicas y como hemos dicho antes, se dividieron en 2 grupos, la de capacidad social de aprovechamiento, y aquí incluimos variables como la presencia de entidades de custodia del territorio, las industrias agroalimentarias y las industrias forestales, la superficie forestal ordenada, los usos tradicionales para cada uno de los productos en aquel territorio, el aprovechamiento maderero y no maderero, la población activa en el sector primario y la frecuencia de incendios forestales y la población con estudios superiores. Se seleccionaron estas variables, pero se podrían haber seleccionado muchas más, solo que estas consideramos que bueno, habían sido relevantes para el proyecto de plantas olvidadas, pero al final es solo como orientativo. Estas variables nos indican qué predisposición podría tener el territorio para desarrollar un proyecto como el de plantas olvidadas. Y el segundo grupo, que serían las variables de impacto social, que nos indican en qué territorios tendría más impacto social un proyecto así. No nos sirve de nada que nos salga como zonas aptas, capitales como Madrid o Barcelona, sí, porque al final es muy importante para el proyecto el impacto que puedo tener en el mundo rural y en zonas pues más despobladas. Por eso tuvimos en cuenta el Producto Interior Bruto, la densidad de población, la tasa de paro y la variación poblacional negativa. Ponderando, o sea, valores, por ejemplo, más bajos de Producto Interior Bruto, más bajos de densidad de población o tasa de paro más alta o variación poblacional negativa, o sea, despoblación como positivo para este proyecto. Se juntaban estas 2 capas y se ha dado lugar a esta capa final que nos daría un valor, una estimación para explicar el potencial para generar bioeconomía. Los mapas que vemos a continuación, pues el gradiente va de esos tonos rojos y nos centraremos en las zonas con valor 16, que sería este rojo más alto, que quiere decir que son zonas con alta capacidad social de aprovechamiento y con un impacto que tendría un impacto social alto sobre aquel territorio. En el primer mapa vemos la distribución, bueno, el mapa final para el potencial de generar bioeconomía alrededor del Madroño, y vemos que las zonas más oscuras corresponderían a Huelva y Huesca, y nos centraremos ahora, explicaremos el caso de Huesca y por qué daría estos valores más altos. En el caso de Huesca vemos que por lo que hace a la capacidad social de aprovechamiento, vemos que tiene la superficie forestal ordenada tiene una categoría alta, la población activa en el sector primario también, el índice de entidades de custodia del territorio también es alto,
la frecuencia de incendios es medio-bajo y el índice de industrias agroalimentarias es alto y también el número de situaciones de usos tradicionales del madroño. Y por otro lado, vemos también que para el impacto social, vemos que el PIB es bajo y la densidad de población también es baja. Por esto estas zonas serían como más óptimas para el madroño. En el caso del Alcornoque, para el aprovechamiento de bellota, vemos que la zona más óptima, según el análisis, sería la zona de Huelva. Y este resultado es debido a que la superficie forestal es alta, también la presencia de entidades de custodia del territorio, el aprovechamiento maderero sería medio, igual que las industrias agroalimentarias y la industria forestal, pero los usos tradicionales de la bellota, o sea, el número de citaciones de usos de la bellota es alto. Y respecto al impacto social, pues todo es medio, pero a pesar de eso ha salido como que tendría una alta potencialidad. Para el aprovechamiento también de la bellota, pero en este caso de Quercus rotundifolia, de la encina, las zonas más que vemos que tienen más potencialidad serían la zona de Huesca, Soria, Segovia y Huelva, pero para esta presentación hemos seleccionado la zona de Soria y vemos que por lo que hace a la capacidad social de aprovechamiento tiene una alta superficie forestal ordenada, un número de entidades en el territorio alta, aprovechamiento maderero y no maderero alta y industrias forestales medio. Y por lo que hace al impacto social, que en este caso es lo que hace Soria que tenga esta potencialidad, es que la densidad de población es baja, la variación negativa poblacional es alta, es decir, está en situación de despoblamiento, y el Producto Interior Bruto también es bajo. Para el aprovechamiento de la piña verde, en este caso, en el ejemplo de Pinus alepensis, no hay ninguna zona que se marque como especialmente potencial para el aprovechamiento de piña verde, pero nos centraremos en el caso de Lleida, que bueno, sería la que presenta zonas un poco más oscuras. En este caso vemos que la capacidad social de aprovechamiento tiene bastantes variables que se muestra como alta, los usos tradicionales de piña, la superficie forestal ordenada, la población con estudios superiores, se tendría una alta capacidad social de aprovechamiento, pero el impacto social tampoco sería muy alto, por eso tampoco no tiene el color más oscuro. Tendría una densidad de población media-baja, la variación negativa poblacional es media y el PIB es medio. Para el aprovechamiento de piña verde, pero en este caso de Pinus silvestris, vemos que hay distintas zonas, la zona de León, Huesca, Soria, Burgos, La Rioja, Cuenca, Teruel, Segovia, Ávila y Zamora serían como las que vemos más oscuras y con más potencial para generar bioeconomía a partir de la piña verde de Pino Albar. Y esto es debido a que, bueno, nos centraremos en el caso de Burgos, pero también vemos que la zona este de León, la zona norte de Soria, y vemos que, bueno, todo es continuado. Y esto es debido a que el índice de entidades de custodia es alto, el aprovechamiento maderero también, y no maderero, y las industrias forestales es medio. Y por lo que hace el impacto social, vemos que Burgos tiene una densidad de población media-baja y una variación negativa poblacional alta, es decir, que está en despoblamiento. Por ese motivo tiene un gran potencial para el aprovechamiento. En el caso de Pinus nigra también vemos distintas zonas: León, Huesca, Soria, Burgos, La Rioja, Cuenca, Teruel, Jaén, Granada, Albacete, Segovia y Ávila. Y nos centraremos en el caso de Cuenca, que vemos que por lo que hace la capacidad social de aprovechamiento tiene un alto número de citaciones de usos tradicionales de la piña, tienen también un índice de empresas agroalimentarias alta y aprovechamiento no maderero alto. Y por lo que hace al impacto social, vemos que la densidad de población es baja, la variación negativa también es alta y el Producto Interior Bruto es bajo. Por eso
y por lo que hace al endrino, que sería también parecido a la distribución del escaramujo, por eso las mostramos juntas. Vemos que las zonas más óptimas serían León, Huesca, Soria, Cuenca y Teruel, y en este caso nos centraremos en el caso de León. Vemos que en León se ha utilizado tradicionalmente el lendrino y el escaramujo. Vemos que también hay muchas, bueno, hay entidades, la categoría de entidades de custodia del territorio es alta, el índice de empresas agroalimentarias es alta y el aprovechamiento no maderero también es alto. Y por lo que hace el impacto social, vemos que la densidad de población es media-baja y la variación negativa, la variación poblacional negativa también es alta. Y bueno, esto sería todo por lo que hace al análisis cartográfico. Solo recordar también que al final es un análisis de potencialidad orientativa, que el valor humano también tiene mucho peso a la hora de emprender proyectos de estas características, y esto es difícil de estimar cartográficamente. Pero bueno, doy la palabra a mi compañera Ana, que nos hablará del impacto que ha tenido el proyecto en el territorio. Muchas gracias. Nuria. Bueno, Nuria para la perspectiva de género. Perdona. No, 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 gracias. Pues sí, antes de Ana, yo os hablaré un poco también de que, bueno, bueno, espero que me escuchéis bien y que se vea bien la presentación. Un poco de cómo seguía, para seguir con el libro de Natalia, ¿no? Que no solo es una oportunidad el potencial que tiene no solo es ambiental y económico, sino sería una oportunidad, ¿no? para desarrollo social y para que haya más equidad, ¿no? en varios sectores. Así que, bueno, para ver esto hemos tenido en cuenta la perspectiva de género en todas las acciones del proyecto y bueno, es un potencial para generar equidad este proyecto, pero vemos que hay algunas barreras no claras que nos muestran algunos estudios que ya se han hecho. Am, Hemos buscado información y así en un estudio hecho el 2022 en Cataluña, se vio que en general, así como dato, las mujeres no superan el 12% de las personas empleadas en ninguno de los cuatro sectores principales del sector forestal, de los subsectores. Estos subsectores serían la silvicultura y otras actividades, el aprovechamiento de la madera. Esta parte quizás es la más de trabajo a campo, de aprovechamiento de la madera y recolección, y como veis, solo un 9% de mujeres solo un 9% son mujeres. Luego también servicios de apoyo en la silvicultura, y el último sería el aserrado y planteamiento, que sería un poco estas actividades más de corte de madera y de planificación de corte, que solo hay este 12,4% que son mujeres. Lo mismo pasa quizás no en un porcentaje tan bajo, no, pero en la vida forestal, como este proyecto incide mucho en las zonas forestales y en general las zonas forestales son de propiedad privada, pues ahí este estudio muestra que en la propiedad forestal unititular, en la que solo una persona es titular, solo el 35% son mujeres, mientras que el 65% son hombres. Sí que es verdad que nosotros, en el proyecto, hemos entrevistado a algunas propietarias forestales. eh, han mostrado que y investigación y innovación, ya sea en forestal o en aprovechamientos. Así que las mujeres que están en ello están muy motivadas y predispuestas, pero sí que es verdad que el porcentaje es aún bajo. Luego, antes hemos hablado de subsectores
los cuatro subsectores principales en el sector forestal. Aquí en este gráfico de columnas que hay a la izquierda se muestra más según puestos, la distribución según puestos de trabajo. En la parte de la izquierda vemos que hay la ingeniería técnica forestal e ingeniería forestal. Aquí es quizás donde hay más mujeres, ¿no? Bueno, los puestos más paritarios, en un 41% de mujeres como ingenieras forestales y 43% como ingenierías técnicas forestales. Pero sí que es verdad que a la que vamos avanzando hacia la derecha del gráfico, que hay quizás puestos de trabajo más mecanizados o más de trabajo al exterior con maquinaria. Esto son puestos más masculinizados. Solo el 5% vemos que son, o sea, de trabajadoras forestales son mujeres y el 2%, o sea, muy pocas, son operadoras de maquinaria forestal grande. Cosa que, bueno, es un dato bastante relevante. Luego, en cuanto a nuestro proyecto, sí que hemos también recopilado algunos datos para ver que nos estábamos encontrando, ¿no? Al hacer en cuanto a las medidas que tienen nuestras. Nuria, perdona, ¿tienes la posibilidad de poder cambiar de micrófono? Porque hay muchas interrupciones y no se te puede oír correctamente. ¿No? No sé si así es mejor o no. Sí, se escucha bien. Perdón. Pero bueno, vale. Sigo, ¿no? Entonces, Sí, sí, vale. sigue tanto. Pues como personas que han trabajado con nosotras en brigadas forestales, solo el 29% pues son mujeres y el 71% son hombres. Sí que es verdad que es un poco más alto que en esta diagnosis, pero no es muy bajo. Y vemos un poco de representación de mujeres, que es en un 41%, en las trabajadoras de brigadas forestales, hay de brigadas de recolección de los frutos. O sea, un 41 son mujeres respecto al 59 que son hombres. Así que aquí quizás se acerca más a la equidad. Esto siempre dentro del proyecto estamos hablando. Luego en personas también, como hemos visto, hay parte del proyecto que se desarrolla en obradores y en tiendas, ¿no? A la hora de comercializar. En obradores, las personas responsables de los obradores en un 40% son mujeres, mientras que en 60% son hombres. Y en las tiendas sí que como responsables de tiendas, aquí son todo tiendas pequeñas, agroecológicas. Aquí sí que hay un elevado porcentaje de mujeres, un 2%, mientras que solo el 18% pues, son hombres. Uy. Y luego a nivel de las jornadas que hemos hecho de transferencia de conocimiento, bueno, hemos hecho varias jornadas, algunas encaradas al sector forestal, otras al sector alimentario y a la administración. En el sector forestal vemos que a nivel local hay jornadas que hemos hecho en Cataluña, en las fincas demostrativas del proyecto. Un 43% son mujeres y a nivel estatal un 47%. Parece que es equitativo este número, pero sí que es verdad que aunque estuvieran dirigidos al sector forestal, sí que vinieron propietarios y propietarias forestales, pero también gente del mundo de la educación, es decir, de escuelas de forestales, de formación forestal o en general de la formación. Así que no solo había gente del sector forestal exclusivamente. Por eso quizás estos valores más equitativos. Y luego en personas inscritas en jornadas de transferencia
encaradas a emprendedoras, a personas emprendedoras en el sector alimentario, aquí sí que vemos que la mayor parte eran mujeres, 79%, am, a nivel local y también, bueno, este 47 está mal, pero también a nivel estatal también era mayoritariamente mujeres. Y luego también hemos hecho unas entrevistas en el sector de gente involucrada en el sector forestal, ya sea en emprendedoras del sector, o trabajadores del sector forestal, ingenieras o emprendedoras alimentarias o del mundo académico y mujeres. Y sí que es verdad que han coincidido todas que quizás en este mundo que estamos mirando nosotras dentro de este proyecto, que es un mundo de consumo responsable, agroecológico y de venta de proximidad, con en general un solo intermediario solo, no existe quizás una dificultad mayor para la mujer porque es un entorno más cuidado y más concienciado. Luego también a nivel en el mundo de la ingeniería, pues cada vez hay más mujeres ingenieras forestales, pero sí que es verdad que todas las mujeres coinciden en que hay poca presencia aún en cargos directivos, poca presencia femenina. Y luego también el tercer mensaje es que los hombres en general, siempre es hablando en general, parece que lo tienen así, ¿no? Que, que después carga con modalidades del día y no tiene tanta pues, gente para disponer de tantas horas y así para su sesión. Y luego la última frase, pues que un poco esto que es difícil ser una mujer, ¿no? A veces, depende de en qué sitio, y que ser la primera o única mujer implica demostrar constantemente que puedes, ¿no? Y que no, parece que no haya margen de error, así que siempre es como que la mujer tiene más presión en ciertos sectores de hacerlo bien o de demostrar. Y como último, un poco también hemos recogido pues de estos testimonios propuestas que tienen mujeres que están trabajando en sectores así no tan equitativos. Propuestas que tenemos pues es esta formación, ¿no? Con perspectiva de género que se haga que se incorpore en escuelas y forestales. También pusieron mucha importancia pues en que se promuevan experiencias vivenciales en el bosque, ¿no? Como quizás una forma muy buena de hacerlo es mediante el voluntariado, ya que así, ¿no? Pues gente joven o así pueden conocer la realidad forestal de primera mano y atreverse y ver qué les gusta y luego atreverse pues a formar parte de él a nivel profesional. También está este papel de las referentes, ¿no? De visibilizar mujeres que ya están en el mundo. También de crear redes de apoyo y mentoría en femenina en el sector, como ya existen algunos ejemplos, pero crear aún más. Políticas públicas que siempre ayudan y también a nivel de propiedad, pues un reparto equitativo de la propiedad y de la toma de decisiones. Así que hay mucho trabajo que hacer y ahora, bueno, cedo la palabra a Ana para que nos contara esta parte de oportunidades y retos y necesidades. Gracias, Nuria. Pues bueno, yo voy a hacer esta parte final de recapitulación un poco al final de todo lo que compone un trabajo, un proyecto como este. A ver si pasamos, sí. Bueno, como ya habéis podido ver con nuestro proyecto, pues hemos tratado con diferentes sectores, con el sector forestal, con el alimentario, siempre muy conectados con la administración y también con la ciudadanía. Estos son sectores que de por sí ya tienen ciertas relaciones bilaterales a menudo, pero con el proyecto lo que queríamos es hacer más
una fusión de todos ellos, ¿no? O sea, creemos que Plantas Olvidadas hace una integración o pretende hacer una integración más profunda y de colaboración entre diferentes sectores. Y esto, pues bueno, da muchas oportunidades, pero también supone muchos retos. Y bueno, pues empezando por la parte más positiva, por las oportunidades. Hay unas oportunidades en nuestro caso que vienen inherentes de estar bajo el paraguas de una subvención, que es pues el poder investigar, experimentar y aprender sin riesgo, sin un riesgo económico principalmente, ¿no? Algo que si una empresa quisiera empezar, pues hay cosas que seguramente serían diferente, que se replantearían de otra manera. También el hecho de estar bajo este proyecto pues hace que la gente esté como más predispuesta a colaborar. Los actores principales ven más claro que pueden ganar algo, todo el mundo gana y todo el mundo le apetece colaborar. Nos da mucha accesibilidad a medios de gran repercusión, a entidades, a administración, a la población. Y todo eso repercute en una gran visibilidad que yo creo que pues, si no hubiésemos estado financiadas ni bajo este proyecto Plantas Olvidadas no lo hubiésemos conseguido. En un tema así como más genérico o más técnico y a nivel de proyecto en concreto, una de las oportunidades que nos ha dado el proyecto Plantas Olvidadas es incentivar la gestión forestal activa y promocionar sistemas forestales multifuncionales donde el bosque no es solo para sacar madera, el bosque es un sitio para conservar la biodiversidad, es un lugar de encuentro de la sociedad, donde hacer educación, donde, bueno, así un espacio obviamente también con fines ecológicos, pero algo más como un ente más completo. Obviamente nuestro proyecto tenía como el objetivo claro de conservar la biodiversidad y reducir el riesgo de incendios. Y con todo ello nosotros también se ha hecho mucha promoción de especies autóctonas, por un lado porque la gestión forestal era uno de los requisitos que tenía, que era el de conservar y priorizar estas especies autóctonas, pero también porque pues, con los frutos con los que hemos trabajado, estas especies autóctonas tienen todo el protagonismo. En cuanto a oportunidades más económicas, creemos que hemos tenido la oportunidad de favorecer la transición hacia una economía circular y de proximidad. Se han incorporado en los mercados productos con un valor añadido, ¿no? Toda esta parte más de conservación y así. Y con una creciente demanda al menos potencial, creemos, ya veremos, en la concienciación social y que pues este cambio de paradigma un poco y pues que cada vez la gente demande más estos tipos de productos con un poco de alma y algo más detrás. Así que pues también hemos tenido la oportunidad de abrir nuevos mercados, de abrir nuevas líneas de negocio, por ejemplo, para la propiedad forestal. Ya veremos que no es todo tan bonito tampoco, pero ahí está la potencialidad. Se pueden o hemos ayudado también a dinamizar obradores y pequeñas industrias alimentarias y está la potencial creación de empleo local, sean personas recolectoras, transformadoras, comercios. Y en cuanto al aspecto más social, pues eso, ¿no? Hemos tenido también esta oportunidad de concienciar un poco a la población sobre el consumo de proximidad local, lo que tenemos en nuestros bosques, cuidar el entorno. Se ha hecho impulso del territorio, especialmente de las áreas rurales, que es de donde proceden los frutos con los que hemos trabajado. Y luego pues también se ha hecho cultura forestal, aproximando el bosque a la ciudadanía, cultura gastronómica también, recuperando recetas, conocimientos sobre estas especies. Y también todo ello pues ha habido un fomento de acciones educativas y formativas. Pero obviamente pues todo no siempre es súper bonito y hay retos que hemos ido afrontando durante el proyecto o retos que simplemente algunos hemos tenido que lidiar con ellos. Y
ser un proyecto financiado también tiene sus retos, como puede ser pues, la adaptación a una normativa muy estricta, mucha burocracia, limitación para incorporar algunas rectificaciones, ¿no? Pues al final, cuando tú eres una empresa o al final, bueno, a lo largo del proyecto también, ¿no? Hay cosas que hemos visto que en su día nosotros las pusimos sobre el papel y el papel lo aguanta todo, pero el día a día te plantea retos que a lo mejor no habíamos previsto, que las cosas no eran como nos habíamos imaginado y cuando eres independiente, pues directamente cambiarías y harías cosas diferentes, pero pues estando dentro de un proyecto tienes que obviamente justificar, ¿no? qué retos te estás encontrando, pero también intentar compensar y bueno, no siempre se puede compensar todo. Luego también pensad, antes Airi ya os ha dicho que es un proyecto con una gran ayuda económica y hay parte de esa ayuda económica que hay que anticiparla y eso también puede ser un problema. Y luego, pues el tiempo de ejecución de la ayuda son 2 años, es un tiempo de ejecución bastante corto. Como retos más generales, en la parte más forestal, retos que nos hemos encontrado, pues es que no había referentes ni mucho conocimiento previo sobre la gestión de estas especies en concreto. Sí que hemos trabajado con personas especializadas, hemos recurrido a bibliografía y así, pero pues no siempre, o sea, estas son especies que no se buscaba o no hay al menos con la mayoría de ellas, ¿no? Potenciar su productividad, pues es algo que no siempre ha interesado y ahora pues lo que nos encontramos es que nosotros en el margen del proyecto no tenemos tiempo para evaluar los efectos de la gestión aplicada, por ejemplo, ni a medio ni a largo plazo. Tampoco hemos tenido tiempo para optimizar procesos, hemos ido aprendiendo sobre la marcha, los primeros días que recolectábamos muchos menos que a los 3 días cuando habíamos optimizado la técnica. Y bueno, pues algo a destacar. Después también algo, como ya ha comentado Carla, los efectos del clima y del ambiente en la productividad silvestre es algo que no siempre se puede prever. Y luego al final también la falta de la figura del recolector como profesional, que aunque nosotros hayamos acumulado conocimiento, pues si hay alguien que realmente se dedica a ello, pues todo ese expertise acumularlo puede ser valioso. En el término de la alimentación también faltaba conocimiento nutricional de alguno de los frutos, también conocimiento analítico, ¿no? Por ejemplo, con las piñas nos encontramos que los laboratorios convencionales no sabían cómo tratar con las piñas, cómo analizar las piñas. Por suerte, pues dimos con un grupo de la Universidad de Lleida que nos ayudó un poco a obtener algunos datos de las piñas. Y toda esta parte analítica y nutricional pues también es muy importante para garantizar la calidad y la seguridad de los productos. Una vez más, no hemos tenido tiempo para optimizar los procesos ni los productos. Tuvimos un tiempo corto para hacer todas esas pruebas que os ha comentado Valeria. Cuando iban a producción piloto no había tiempo de ver de hacer reajustes. La primera tirada era la buena y de ahí que luego algunos productos, después de su primera producción piloto, hemos tenido que hacer una segunda porque no habían funcionado bien. La falta de infraestructura del procesamiento intermedio especializado, pues, por ejemplo, uno de los casos más difíciles tal vez haya sido el escaramujo, donde realmente hay que quitar todos los pelos irritantes y así, y cuesta encontrar. Antes, pues en Cataluña había una empresa con maquinaria especializada, esa empresa cerró y pues esa maquinaria desapareció. Entonces también al final ha sido un trabajo muy manual, un trabajo que si alguien quiere hacer una empresa a gran escala de esto, ha de invertir en infraestructura. Y también lo que os decíamos, ¿no? Nosotros hemos trabajado con producciones de 500 unidades, que eso para un gran obrador es demasiado poco. Y también, bueno, el tema de la escala también ha sido todo un reto. Un reto a mencionar es la necesidad de legalizar estas especies para su comercialización. Algunas están totalmente legalizadas, otras
están en camino, pero bueno, las especies vegetales, a pesar de que tienen un gran conocimiento tradicional, no todas todavía se consideran como alimentos. Y luego al final, pues otro reto es el incluir estos frutos en los circuitos comerciales regulados. En el ámbito más de la sociedad, pues hay un reto que es que desde el monte hasta el consumidor no paramos de acumular retos, que eso hacen que toda la cadena sea realmente muy difícil. Yo creo que a estas alturas de proyecto me puedo aventurar a decir que si alguien se plantea profesionalmente o económicamente llevar todo el proceso de este proyecto, desde la gestión forestal hasta los productos en el mercado, es una gran odisea y es una locura, y personalmente cortaría el proyecto en trocitos y que cada uno abarque el trozo donde tiene más experiencia. En parte también eso, porque el monte y el consumidor están alejados, hay eslabones intermedios que son muy importantes, ya hemos hablado del recolector, las infraestructuras que faltan, y es todo un reto conectarlo todo. Luego está esa resistencia al cambio, y ya sabéis, y seguro que muchas veces también os habéis topado con esto, ¿no? En el momento de querer hacer las cosas diferente, a veces te topas con, es que las cosas se han hecho así siempre. Y nos cuesta ese cambio, y también cuesta que la población incorpore nuevos alimentos, a menos que haya un boom, estén de moda y por lo que sea sean atractivos. Así que confiamos en que los frutos forestales algún día también se pongan de moda. Y luego, pues esas ideas preconcebidas, ese conocimiento ancestral que también mencionaba Airi al principio, ¿no? Pues como tenemos ciertas asociaciones, la población asocia algunos de estos frutos forestales con pobreza, con posguerra. Yo recuerdo hablar con uno de los compañeros de la brigada mientras recogíamos bellotas y decir, sí, yo comería bellotas, pero el día que no tenga nada más que comer, ¿no? Entonces, pues todo eso también es algo contra lo que hay que trabajar. Y entonces, a partir de aquí vemos que hay ciertas necesidades. Hay necesidad en el ámbito forestal de ampliar la investigación aplicada, de cómo gestionar estas especies, de cómo mejorarlas, tal vez estudiar si es posible su domesticación. Al final, pues tal vez la recolección silvestre, que es tan impredecible, puede subsanarse con una plantación en un entorno donde la planta es autóctona, e integrarlo en el mosaico forestal, por ejemplo. Creemos importante incorporar estos recursos en los planes técnicos de gestión o cualquier otros instrumentos de ordenación forestal para darles su valor y tenerlos en cuenta. Crear un ecosistema profesional para los frutos forestales y los productos no madereros en general, pues como los recolectores, o después incluir los frutos forestales en los currículums formativos de las escuelas agrarias, desde la gestión de estos frutos, cómo hacer la recolección, prácticas en campo, visitas a finca, que todo esto se pueda ver. En cuanto a la alimentación, también una vez más falta ampliar la investigación aplicada, sobre todo optimizar los procesos de transformación de las materias primas, incluir los frutos forestales en los currículums formativos de las escuelas gastronómicas, que al final sea un producto más. Crear instalaciones de procesamiento intermedio distribuidos por el territorio, porque ahora mismo, por ejemplo, pues si quisiéramos procesar bellota, tenemos una empresa en Córdoba, tenemos una empresa en Portugal, una que está iniciando ahora en Cataluña, pero poco más, y para alguno de los otros frutos no existe directamente. Y pues también creemos necesario facilitar la entrada de los frutos en los canales de distribución y en los circuitos comerciales. En cuanto a la sociedad, pues nosotros hemos hecho toda la divulgación que hemos podido, pero aún así pues son necesarias más campañas de promoción, más campañas de sensibilidad. Creemos, por ejemplo, que los medios pueden ser algo bastante potente, programas de cocina que incorporen estos frutos, noticias y reportajes al respecto.
También es necesario fomentar los hábitos de consumo más responsable, donde pues, el consumidor apueste por los frutos locales, de proximidad, de temporada. Y para nosotros creo que ha sido algo clave, que es fomentar la colaboración entre sectores, porque ahí está la clave. O sea, solos no se puede hacer, pero si tienes buenas alianzas a lo largo de la cadena, unos ayudan a otros y la cosa surge. Así como algunas propuestas que nos han llegado y que hoy hacemos un poco de altavoz para las administraciones públicas en concreto, dado que este webinar pues está más dedicado también a la administración, pues algunas ideas pueden ser crear un sello de producto forestal kilómetro cero, una denominación de origen forestal, hacer campañas de divulgación y presencia en ferias alimentarias, subvenciones específicas sostenidas en el tiempo, porque realmente aquí el tiempo es algo muy significativo en cuanto a mejora silvícola, domesticación y mejora genética de estas especies, creación de obradores y centros de transformación, formación especializada en la recolección, gestión y manejo de estas especies, proyectos demostrativos en fincas forestales, por ejemplo. En el ámbito más burocrático, pues agilizar los permisos y reducir la burocracia, incluir las especies silvestres en los listados comerciales oficiales, reconocer la figura del recolector profesional y también pues en el ámbito más de la educación y de la investigación, pues trabajar con escuelas agrarias para que se integren estos módulos formativos con prácticas en las fincas o jornadas demostrativas y impulsar la investigación agrícola aplicada desde centros de investigación. Y bueno, pues un poco qué hemos conseguido con este proyecto, ya que a pesar de todos estos retos, cosas que realmente han pasado, creemos que es la puesta en valor del potencial económico de los frutos forestales. Hemos conseguido crear una red de colaboración tanto público como privada e intrasectorial. Hemos generado conocimiento en cuanto a la recolección, el manejo y la transformación de estos frutos, y de aquí, por ejemplo, derivará una guía divulgativa que ya quisiera hacer como advertencia, que si alguien va a buscar la guía, no espere que esa guía sea el manual de cómo hacerte rico con las plantas olvidadas, porque no es así. Lo digo porque muchas veces nos llega gente en el webinar final o en la guía final explicaréis de si yo quiero emprender en este sector, cómo lo tengo que hacer. Pues obviamente el tiempo no nos permite hacer todo el trabajo. Nosotros hemos puesto todas las semillas que hemos podido en las guías, o también pues hoy hemos plasmado esa información que hemos recabado en estos 2 años, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Pero entonces a partir de aquí también una cosa es que es cierto que nosotros hemos generado este conocimiento, y animo a que si alguien quiere emprender en alguna de estas partes del proyecto y no encuentra material suficiente en la guía, estamos disponibles para pues colaborar, asesorar, no hay problema. Pueden partir muchas cosas a partir de aquí. Otra cosa que hemos conseguido con el proyecto es una gran asistencia y, por ejemplo, a las jornadas técnicas, a las jornadas demostrativas. Realmente gracias a todos los que estáis hoy aquí, gracias a todos los que habéis venido. Gracias también a muchos medios de comunicación, a muchos periodistas que han decidido apostar por plantas olvidadas y publicarlo en medios pues, estatales de gran impacto, en los pequeños, en los locales. Realmente creemos que hemos generado bastante interés en cuanto a los frutos forestales. Esta parte es una parte que personalmente yo no había sido tan consciente, pero que nuestras colaboradoras estatales nos dijeron, daros cuenta de que realmente habéis conseguido apelar a mucha gente, habéis tenido mucha repercusión, así que realmente gracias a todos.
también ha habido mucho interés en la población general, interés por los productos. Hay gente que quiere seguir viendo estos productos en el mercado, eso también nos lo han hecho saber, gente que bien lo compraría ahora para Navidad, pero pues al final la comercialización piloto ha acabado un poco antes. Y al final, pues eso, ¿no? Nosotros hemos dado estos primeros pasos para el desarrollo de estos tipos de productos, para este tipo de negocios, pero bueno, el tiempo, estas cosas piden tiempo y nosotros hemos hecho hasta donde hemos podido. Cosas que a partir de aquí pueden surgir muchísimas, como puede ser la expansión del modelo a otros territorios forestales de la península, desarrollar nuevos productos, ya sean productos como los que hemos hecho nosotros, productos gourmets, nutracéuticos, cosmética natural, al final todo se vale por promover también estos frutos forestales. Nosotros hemos apostado por 5 frutos forestales, pero hay muchos más, hay muchas especies silvestres más, por lo tanto se puede explorar la valorización de otros productos forestales o productos no madereros. Creemos que todo ello puede atraer financiación, atraer, por ejemplo, fondos europeos y al final, pues con todo, hacer una mayor integración con políticas de mitigación climática y economía verde. Así que, bueno, la pregunta del millón siempre es ¿y ahora qué? No tenemos todavía una respuesta clara, pero sí deciros que estamos disponibles para seguir trabajando en esta línea. Entonces, llegadas a este punto, pues abriremos un turno de preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Ana. La primera pregunta era para Carla, que preguntaban a ver si hacéis actividades de nuevas fincas. Vale. Pues mira, ahora mismo en nuevas fincas, debido a que el proyecto concluye, ahora mismo no está planeado. Bueno, corrígeme, Ana, si me equivoco, pero la idea ahora ya es como ir como haciendo una clausura de todo. Em, pero bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe, nuevos proyectos o pero no, de momento no. Perfecto, gracias, Carla. Pero Ahora para Valeria. gracias por el interés. Valeria, ¿qué llamáis ultracongelado? La diferencia entre la congelación y la ultracongelación está, digamos, sobre todo en la temperatura. La congelación normalmente se hace a una temperatura de menos 18, menos 20 grados y la ultracongelación se considera ultracongelación a partir de menos 40. Eso quiere decir que el producto congela mucho más rápidamente y entonces cuando se congela no se crean cristales de hielo muy grandes, que son los que hacen que después la textura no sea la misma y que se pierdan un poco las cualidades nutricionales de los productos. Por eso que siempre se aconseja, al poder ser, hacer ultracongelación. Perfecto, gracias. Y Ana, aprovechamos. ¿Habéis estudiado algún sistema que posibilite la recolección mecanizada para reducir costes? Pues nosotros dentro del proyecto al final ha sido todo bastante manual y casero y más allá de usar maquinaria, pues a lo mejor eso como los variadores, pues la verdad es que no. Por ejemplo, hace poco, pues uno de los obradores y con los que colaboramos nos enseñaba unas maquinarias, por ejemplo, para la recolección de la bellota, que creo que eso debía ser más en el sur de España o algo así. Era Extremadura. En Extremadura. Pues claro, ¿no? Pues donde el paisaje es totalmente diferente, tienes en esas zonas de dehesas, planas, así, y pues iba un tractor grande que desprendía bajo la encina como un manto que ya lo variaba a la vez y todo caía. Nosotros, por ejemplo, en las fincas en las que hemos trabajado, un acceso con maquinaria de este estilo no es posible, al menos en la mayoría de ellas.
Y bueno, pues nosotros tampoco no hemos dispuesto de los recursos o en su momento no se pensó así, pero no, a veces la logística de las fincas tampoco lo ha permitido. En esta línea, Jesús nos comenta por el chat que del 4 al 6 de febrero en la comarca de los Pedroches van a haber un evento que se llamará Uso Alimentario e Industrial de las Bellotas. Y en el chat hay su correo, si queréis contactar y alguien está interesado, pues allí tal vez también nos da nuevas herramientas. Y otras preguntas. Nos preguntan, al terminar el proyecto, ¿han quedado satisfechos los y las propietarias forestales? ¿Repetirían? ¿Sabéis algo del feedback de propietarios? Tenemos pendiente de hacerles una encuesta más formal, pero sí tenemos algunos feedbacks de algunos propietarios. Yo personalmente recuerdo hablar con dos, con uno de los propietarios de la finca de piña, donde él decía, dice, es que a mí me encantaría ser el proveedor oficial de piñas para cualquier empresa que quiera hacer algún producto derivado del pino. Y la propietaria de una de las fincas de Endrino, que también ella también tiene escaramujo en su finca, pues realmente también nos dijo que ella estaba muy satisfecha con el proyecto. Además, en su finca es una finca donde también hay como una parte de silvopastura con caballos y donde se recolectan, bueno, pues también hacen como otros recuperación de estos caballos. Y entonces, pues para ella era un valor añadido tener un proyecto como el nuestro. Generalmente también es verdad que algunas de las propiedades con las que hemos trabajado es gente que ve el bosque ya con esta visión multifuncional y como que el bosque no sea solo un bosque, ¿no? Sino que sea como este espacio de encuentro y entonces yo creo que un proyecto como el nuestro han estado bastante satisfechos de participar, sí. Y en esta línea, ¿sabéis si otros propietarios forestales se han interesado por replicar esta gestión orientada a la protección de frutos? Sí, la verdad es que realmente hemos recibiendo mucho feedback positivo y realmente estamos muy agradecidos y es por ello que aunque aún no tenemos una respuesta para dar, estamos trabajando en cómo dar continuidad a este proyecto porque nos da mucha pena que todo lo que hemos sembrado vaya a morir aquí. La gente realmente es alucinante y nos llegan emails, de hecho cada vez que hemos hecho una actividad hay gente que, pues yo tengo una finca en Navarra y me encantaría si pudiéramos hacer algo. Yo tengo una finca en Teruel y sí que nos llegan propuestas así, la verdad. Qué bien, muchas gracias. Valeria, nos preguntan si se publicarán las recetas. Vale, de momento no está previsto hacer una publicación así de todas las recetas que hemos elaborado, pero no estamos cerrados a esta idea, en el sentido de que realmente todo el conocimiento que hemos generado, toda la investigación que se ha hecho, no queremos que se quede allí guardada en un documento que nadie mirará nunca más en la vida, sino que nos gustaría poderle dar ¿no? una vida futura. Esto podría querer decir que alguien de nosotros pueda seguir haciéndolo o que alguien contacte con nosotros, nos explique el proyecto que tiene o lo que quiere hacer y nosotros encantados de poderle ayudar, pasar las recetas y a ver si realmente de aquí salen nuevos proyectos, que es un poco lo que nos gustaría que pasara. Luego decir que a día de hoy tenemos algunas recetas publicadas en las redes sociales de las diferentes entidades, así que me parece que hay un par de recetas con bellota Sí. que por ahora para abrir boca podéis probar por allí. Genial, gracias. Y esta para Nuria. Nos preguntan si la perspectiva de género en el proyecto se abre al papel de las mujeres o también tenemos otras experiencias en otros, bueno, en el colectivo LGTBIQ+. Claro, a nivel de datos que hemos buscado de la diagnosis, bueno, es en mujeres, pero sí que es verdad que en el proyecto todo lo que hemos hecho hemos incluido bueno, la opción no binario y sí que es verdad que ha habido, bueno, algunos que han, digamos, escogido esta opción, pero bueno, sí, era más en general mujer y todos los géneros, sí. No sé si Judith tienes otra respuesta, pero era enfocado en general, ¿no? Y sí que hemos dado la oportunidad de
en los cuestionarios de responder más allá de mujer. Así que bueno, no hemos cerrado solo a mujer. Perfecto, gracias Nuria. Sí, no, nada más es porque también en el chat nos comentan que les cuesta encontrar información con esa mirada. Y sí, es Sí, un poco esto. Nosotros también nos hemos basado en datos que ya estaban disponibles y no hemos tenido como los recursos para hacer mucha más investigación. sí, sí, es verdad que todo lo que hay de recursos ya en investigaciones, datos, lo que sea, es todo muy hombre-mujer, o datos de estadística, de profesión, de sí. Así que sí que es verdad que hay que empezar como a incluir, por eso también en nuestros formularios hemos incluido más allá, para no dejar bueno, sí, solo hombre-mujer, ¿no? Perfecto, gracias. También nos preguntan, esta tal vez para Carla, ¿para la recolección de estos frutos ha requerido algún tipo de permiso administrativo o cuál es el marco legal para la recolección de estos frutos o otros parecidos o plantas silvestres? O si alguien más puede, tal vez Ana también. Vale. Por lo que hace los permisos, en general, bueno, ha habido dos tipologías de caso. Por un lado, las fincas que ya tenían un plan de técnico de gestión forestal que ya estaba aprobado y las fincas que no. En el caso del plan técnico, las que ya lo tenían, pues en general ha sido como dar el aviso, o sea, tú tienes como que informar, al menos aquí en Cataluña, que realizarás una actuación, pero no, no te tienen que devolver el permiso porque ya el permiso lo tienes teniendo el plan técnico de gestión forestal aprobado. Y por otro lado están las fincas que no tenían plan técnico, que en este caso los permisos han ido muy relacionados sobre todo con el corte de madera. Y entonces dependía un poco del volumen de madera que tú querías, que tú quieres cortar. Si supera las 12 tonas, sí que necesitas como, bueno, un permiso complejo, bueno, complejo, un poco más complejo. Pero si no superan las 12 tonas, tú envías como una instancia y si no tienes respuesta al cabo de 15 días, pues entonces es como un sí. Em, y no sé si el resto de las técnicas del proyecto tenéis algo que añadir, al menos por lo que hace. Y después, bueno, los frutos silvestres, lo que se ha hecho es en las fincas del proyecto pedir permiso a la propiedad y en las fincas fuera del proyecto, que en algunos casos se ha como complementado la recolección, pues pedir también permiso a la propiedad privada y ya está. Genial, gracias. Bueno, no sé si Natalia, desde la charcha, quieres añadir algo en relación a las entidades de custodia como herramienta también que hemos usado. Sí, por supuesto. En la mayoría de las fincas han sido en custodia, tienen contrato de custodia del territorio, es decir, que son de un propietario privado, pero que a través tienen un contrato con una entidad de custodia que gestiona como la parte más de conservación de la naturaleza. Y bueno, creo que de esas 11 fincas del proyecto, 7 estaban en custodia y la verdad es que ha sido una herramienta muy útil para acceder a propietarios y a fincas privadas a través de esto y las diferentes entidades. Gracias, Natalia. En relación con el plan técnico que nos comentabas, Carla, nos piden si la comunicación del aprovechamiento es solo suficiente si ya se contemplan en el plan estos aprovechamientos. Bueno, en este caso, las fincas que ya tenían aprovechamiento no contemplaban en su plan técnico este aprovechamiento porque estos eran anteriores al inicio del proyecto. Pero no hemos,
no ha sido como un permiso añadido. Lo que sí que me he olvidado antes de comentar, que también hemos tenido casos de permisos por temas de fauna protegida, que quizás hemos tenido que alternar el periodo de actuaciones forestales con algunos periodos de nidificación. Pero no, por lo que hace a los frutos silvestres, no hemos modificado los permisos. Y siguiendo con esto, Carla, nos piden si creemos necesario realizar un estudio de impacto relacionado con la alimentación invernal de los animales que conviven en los ecosistemas forestales ante esta extracción que se puede generar de frutos. Vale. Sí, yo creo que sí bueno, que convendría o que siempre es mejor porque así te aseguras que estos frutos hagan su función ecológica. Em, pero dentro del proyecto también había como otro factor que era que nosotros íbamos a recolectar la parte accesible y con la mentalidad un poco de que no era un expolio total del árbol o del arbusto o etcétera, sino como que hemos intentado dejar al menos más o menos un 30% del fruto y si no es en o de la planta o de la zona con fruto. Y sí que es verdad que sería interesante como ver hasta qué punto ha tenido efecto en la fauna, pero bueno, simplemente el criterio un poco detrás de la recolección ha sido este también, como tener en cuenta que convivimos, bueno, que más especies aprovechan este fruto. Perfecto, muchas gracias. Pues con estas ya podemos dar por cerrado el turno de preguntas, que es la hora. Gracias a todas. Sí, y de hecho ya pues también pues cerramos la sesión con este webinar final. Si alguien quiere más información, pues tenemos por aquí, que al final no lo hemos presentado, pero pues nos podéis escribir a donde habéis recibido el enlace, por ejemplo, y nada, quedamos dispuestos para lo que necesitéis. Muchas gracias a todos y a todas.